Este canal no discrimina a ninguna persona por motivo de raza, religión, orientación sexual, afiliación, opinión política, ideología, condición física, socioeconómica, ni por ningún otro. Y la solicitud o reacción al contenido es responsabilidad de quien la solicite o se la gane por no ejercer bien nuestras prácticas y ande por la vida, sí, claro, haciendo de sus mamadas y sacando. Buenas noches, la santa noche, a todo tata, toda yaya, todo enguello de la regla Quimbisa, del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video les traigo una excelente entrevista que le hicieron a Natalia Bolívar. Esta entrevista está en el canal Soy Yoruba, a quien le damos todos los créditos y todos los méritos. Bien, y los invito a que se suscriban a este canal. Bien, vamos a... No se vayan, quédense hasta el final. Vamos a hacer varios videos de esta entrevista. Les adelanto quién es Natalia Bolívar. Les voy a leer su biografía. Natalia Bolívar Aróstegui nació en La Habana el 16 de septiembre de 1934, murió el 19 de noviembre del 2023. Fue una destacada etnóloga, antropóloga, escritora, pintora e investigadora cubana, reconocida internacionalmente por sus estudios sobre las religiones afrocubanas, especialmente la regla de Ocha, el palo monte y otras tradiciones de origen africano. Nació en una familia de alto nivel social en La Habana. Por parte de su padre era descendiente de Simón Bolívar y por la rama materna tenía ascendencia europea aristocrática. Durante su juventud estudió arte, pintura, escultura, museología, disciplinas que más tarde influyeron en su trabajo como investigadora y promotora cultural. Durante la lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista, colaboró con el gobierno revolucionario, participando en actividades clandestinas y ayudando a gestionar asilo para revolucionarios perseguidos. Tras el triunfo de la revolución, en 1959 ocupó diversos cargos culturales. Después de 1959, dirigió o participó en la creación y reorganización de importantes museos cubanos, entre ellos el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Numismático del Banco Nacional de Cuba, el Museo Numismático, bien, el Museo Napoleónico de La Habana. También trabajó como asesor en productos cinematográficos, exposiciones, publicaciones y proyectos culturales relacionados con el patrimonio cubano. Natalia Bolívar fue discípula de la reconocida etnóloga Lidia Cabrera. Qué bendición, qué bendición. Dos grandes cubanas muy bien preparadas, Natalia Bolívar y Lidia Cabrera. Bien, Natalia Bolívar fue discípula de la reconocida Lidia Cabrera y estuvo influenciada por el trabajo del antropólogo Fernando Ortiz. Dedicó gran parte de su vida a documentar las creencias, mitos, rituales y tradiciones de origen africano presentes en Cuba. Su trabajo se distingue por combinar investigación histórica, observación de campo y testimonios de practicantes, convirtiéndose en una de las principales referencias para el estudio de la cultura religiosa afrocubana. Entre sus libros más conocidos se encuentran Los Orichas en Cuba y Tuto, la muerte en los mitos y rituales afrocubanos, mitos y leyendas de la comida afrocubana, Opolopo Owo, Orichas Egun, Enquisis, Enfumbes y su posesión de la pintura cubana. Natalia Bolívar es considerada una de las investigadoras más importantes de la cultura afrocubana del siglo XX y principios del siglo XXI. Sus publicaciones continúan siendo consultadas por antropólogos, historiadores y practicantes de diversas tradiciones religiosas afrocubanas. Falleció en La Habana el 19 de noviembre del 2023 a la edad de 89 años. Bien, vamos a comenzar a escuchar esta entrevista y por supuesto que estaremos dando nuestra reacción. Primeramente quiero resaltar lo siguiente.
Natalia Bolívar tiene muchos collares en el cuello. Todos estos collares están consagrados, tiene pulseras y collares, todos estos están consagrados. Espero que nos platique un poquito sobre eso. Bien, vamos a continuar. Bueno, nuevamente es un placer estar con ustedes y el día de hoy tenemos una gran personalidad de la cultura yoruba. Estamos con la doctora Natalia Bolívar Aróstegui. Les comento que la doctora es escritora, es etnóloga, pintora y también una de las máximas especialistas en el estudio de la religión afrocubana o afrodescendiente del Caribe y me atrevo a decir también del mundo. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo encantada de tenerlo ustedes por aquí, pues yo soy una gran admiradora de México, de la cultura mexicana. Qué delicia escuchar a una persona de origen cubano, nacida en Cuba, una persona estudiada, preparada. Qué delicia escuchar que le agradece a México muchas cosas. De las esculturas, de toda la zona también de los pintores como Diego Rivera, Frida Kahlo. Y para mí México es muy importante porque en México aprendieron nuestros grandes pintores el arte del muralismo con Diego Rivera. Sí. Y además estudiaron mucho pintura. Las pinturas más de nuestros grandes pintores como Mariano, Portocarrero, Wilfredo Lam, eran las gordas, que era parte de la pintura de Diego Rivera. Exactamente. O sea que siempre ha habido una conexión muy fuerte espiritual y material y culturalmente con México. Qué maravilla. Me siento muy honrado, me siento muy orgulloso de ser mexicano y escuchar estas palabras de una persona cubana, de una persona estudiada, preparada, que nació en Cuba, escuchar cómo se dirige hacia México es, de verdad hasta se me enchina la piel. Me siento muy orgulloso de ser mexicano. Qué diferencia con los mayomberos modernos de hoy, con los charlatanes cubanos y venezolanos que todo el tiempo están humillando al mexicano, todo el tiempo están hablando del mexicano, y si no fuera por el mexicano se morirían de hambre. Qué maravilla que Natalia Bolívar se exprese así de México. Qué deleite. Vamos a continuar. También en México somos admiradores de su obra, admiradores de su talento, doctora. Yo sé, a la doctora no le gusta a Natalia que le digan doctora y lo platicábamos fuera de cámara, pero siempre es como una forma de respeto hacia esa personalidad. Natalia, ¿dónde naciste? ¿Dónde nació Natalia Bolívar? Bueno, yo nací aquí en La Habana, pero mi padre es descendiente directo de Simón Bolívar. O sea, del tío paterno de Simón Bolívar, que se estableció en Santiago de Cuba. Y él vino para La Habana, él era militar de West Point y era especialista en caballo, antes todo el mundo andaba a caballo. Sí. Y mi madre es de la alta aristocracia cubana, que es una Aróstegui y González de Mendoza, que están establecidos aquí por el siglo XVII. Están establecidos en Cuba. ¿Eran duros sus papás con usted? ¿Eran estrictos, eran duros con usted? Durísimo. Nosotros tuvimos una educación católica, apostólica romana. Yo estudié en el Colegio del Sagrado Corazón, colegio más importante aquí. Como éramos de la aristocracia, pues era el colegio especial de las niñas aristócratas. Y en realidad a mí mi gran influencia fue la nana mía, que nació en el seno de mi abuelo, en el seno de la casa de mi abuelo, Gonzalo Aróstegui. Isabel Cantero. ¿Por qué? Porque Isabel Cantero era de origen Congo, no era de origen yoruba, era de origen Congo, y fue un intercambio, parece que hubo esclavos en el siglo XIX de ellos, y nació la madre, la abuela
y Isabel nació, bueno, ella muere de 104 años en el 70 y pico, y ella era descendiente directo del Congo, de la parte del Congo. Eso significó para mí porque la madre en ese tiempo, si tenían libertad los esclavos, se quedaban a trabajar en las casas. Y la madre se quedó, la abuela se quedó y ella nació en el seno de mi familia. Y se crió con mi madre, con casi todo, y cuando nacimos nosotros, ella se quedó para criarnos a nosotros. Por lo tanto, yo todo lo que he conocido de mitos y leyendas, lo acabo de cumplir después con mis 83 años, que yo le había prometido que cuando ella muriera, yo iba a hacer un relato de los cuentos que ella me hacía. ¿Hay algún cuento, Natalia, que usted recuerde? Era ella de color obvio, ¿verdad? Oh, ella era una negra de este tamañito. Sí, cuando el comandante Fidel Castro tuvo unas reuniones en mi casa con el directorio, porque yo era el directorio revolucionario, o soy, porque yo no digo en pasado, que es una organización revolucionaria que tuvimos con el estudiantado, con José Antonio Echevarría y eso. Lo único que no me gusta de algunos personajes de la historia de Cuba es que tuvieron algo que ver con el nefasto Fidel Castro, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Nadie es perfecto. Cuando él la conoció en unas reuniones que tuvo con el directorio en mi casa, que digo en mi casa porque es en la otra cuadra, él le decía mi bastoncito, porque imagínate, sí, porque ella me llegaba a mí por el hombro y Fidel mide 6 y pico, sí. Imagínate, él la cogía así y decía, es mi bastoncito, yo no me la toqué, esa es mi nana, que después se convierte en la cocinera de la casa, porque nos crió a todos. Ella murió prácticamente en los brazos nuestros, aunque volvió a Trinidad con 100 años. Y después venía todos los años a vernos. ¿Hay alguna historia sobre la cultura congoleña o sobre la cultura yoruba que recuerde usted que le contaba esa negra? Bueno, ahora lo acabo de recoger, lo voy a decir, después de 80 y pico de años, lo acabo de hacerle ¿Se dan cuenta todos los collares que tiene? Lo que puedo ver que trae los 5 collares de Ocha, pero aparte trae un collar de Batalá. Ojalá y hable sobre estos collares. Pero hoy en día vemos a los mayomberos modernos, a los charlatanes cubanos y venezolanos decir que los collares no cuentan en mayombe, que los collares no existen. Es increíble cómo los charlatanes cubanos y venezolanos, mayomberos modernos, son todo lo contrario de estas personas que de verdad han hecho historia, que de verdad han aportado algo al mundo. Natalia Bolívar, una de las mujeres que yo más admiro en este mundo, principalmente por todos esos estudios que tiene y por la aportación que hizo al mundo con sus libros. Y todo el tiempo usó collares. Y hoy en día los charlatanes cubanos y venezolanos, si te ven con collares, te acaban. Honor que ella se merece, o sea, que ella quiso que yo lo hiciera durante todos los años, mientras yo me fui involucrando más y más en el amor a la naturaleza, porque es lo que ella me enseñó mucho, el amor a la naturaleza. Y decía, todo tiene vida, no pises esto, que es una piedrecita que tiene vida. Yo decía, mira, qué locura eso, pero qué locura no. Eso me enseñó a ser más espiritual en mi vida y pensar más lo que tengo alrededor y apreciar más la naturaleza y ver vida en todo. Entonces ella para mí fue mi escuela, porque mi madre era muy recta, católica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las monjas, qué sé yo. Y ella no, ella me enseñó a amar la naturaleza y amar al ser humano. ¿No hubo por ahí algún choque con papá, sí, con mamá? Fíjense lo que dice, que su nana de origen Congo
le enseñó a amar a la naturaleza y amar al ser humano. ¿Y qué es lo que vemos hoy en los charlatanes cubanos y venezolanos, los mayomberos modernos? Vemos todo lo contrario. Son insidiosos, son embusteros, son traicioneros, son una basura de seres humanos. ¿Cómo? Bueno, los choques eran completos, porque yo era, dentro de mi educación, como aristócrata que era, imagínate tú, era una educación totalmente distinta a la de mis padres. Sí. Yo no tenía nada que ver con el mundo de estar, de que señorita y qué sé yo, y sal con fulano y chaperones y todo. Yo no tenía nada que ver con ese mundo. A mí me encantaban las armas, me encantaba oírlas a ellas hablar, me escapaba con ellas a las misas espirituales que daban, porque todas eran espiritistas. En el fondo, en definitiva, todas estas religiones son muy espirituales. Y yo siempre me escapaba, entonces mis padres, vaya, eran furiosos, y cuando supieron que yo aprendí a disparar con un primo mío que era gánster aquí, con 10 años, a quitarle la espoleta, las granadas y todas esas cosas, mi madre no quería dejarme salir con mi primo, que era como mi hermano mayor. Y porque decía, pero bueno, a mí me tildaban de que yo estaba muy mal, que no tenía nada que ver con la familia, ni me interesaba la sociedad, ni nada. Yo prefería sentarme a hablar con las criadas, que todas eran religiosas, de distintos tipos de religiones, a sentarme a hablar con la gente que yo tenía que salir, con los muchachos de sociedad, que eran un poco escasos de mente y no tenían nada que ver con mi vida, ni nada. Yo fui muy rebelde, pero muy, muy rebelde, que yo lo siento porque hice sufrir mucho a mis padres. Fue tan rebelde que se unió a los revolucionarios del nefasto Fidel Castro. Pero bueno, en esta vida nadie es perfecto. Yo fui una rebelde sin causa, con causa, pero ellos no entendían las causas. Yo creo que más bien a esa rebeldía era que estaba buscando espacios para la gente. Era una rebeldía quizá que... No, le voy a decir curaba, una cosa. ¿No? El problema es que yo me sentía en mi casa que yo no pertenecía al mundo ese. Pero el mundo ese me apoyaba porque Rita Long es una de las grandes escultoras cubanas. Y Rita era mi prima y vivía al lado mío, y yo le servía a ella, hay veces hasta de que ella quería hacer una escultura, por ejemplo, la Virgen del Camino, la bailarina de Tropicana y todo, yo le servía a ella de modelo. O sea, Rita era una mujer también fuera de su edad y de su contexto social, que era el mismo que yo. Y mi tía Natalia, que yo me llamo como ella, que era la hermana menor de mi mamá, vivía en Nueva York, y allí se reunía Lecuona, Néstor Lecuona, nuestro gran compositor, Luis Carbonell, Esther Borja, los grandes, Alicia Alonso. Ella presenta a Alicia Alonso en el Metropolitan Opera House, en el primero, Giselle y todo. O sea, que había una parte de la familia que éramos muy adeptos a siempre estar estudiando cultura y moviéndome en el mundo de la cultura. Qué increíble que esta mujer tan preparada y con tanta clase y codearse con la alta sociedad prefirió convivir con los negros, con los practicantes del palo mayombe, de santería, de Ifá. Es una maravilla. Y había otra parte que era distinta. Y entonces yo no encajaba muy bien dentro de mi familia. Y porque inclusive yo buscaba que me regañaran para irme a comer con los criados atrás. Y como los criados era con mi nana, porque a mí me regañaban cantidad y me decían, sube y no come. Y yo era así, yo pesaba 90 libras, 80 libras, qué sé yo, porque yo era nadadora y fui campeona de natación. Y entonces me decía, o sea, óyeme, hoy no vas a comer porque te portaste mal. Ahí hacer así, por los hombros, o una cosa, eso era, ya yo sabía que era directo para la cama sin comer. Sí. Y entonces, como yo era tan flaca, mi nana, Isabel Cantero, me decía, Tati, ella me decía Tati,
vete a acostar. Y después que ellos se acostaban, no había televisión, etcétera, etcétera, ella llegaba con un plato de bistec, con papas fritas y todo, y yo comía a las 11 de la noche con ella. Y ella me enseñó cosas tan, para mí, que han sido parte de mi vida siempre. Le pregunto, Natalia, de esas historias... Está recogida hoy para allá, para usted, porque se recogieron ahora. Sí. Se lo debo a Cristina Pineda Corbalín, porque ella estuvo aquí varias veces y yo la conocí, y ella es muy artista también, muy, ¿cómo te diré?, rescate de la cultura azteca, sí, del perrito chico. En sus prendas, ¿no? Sí, ¿no? Y de un perrito que se llama Chico, sí, que es un perrito azteca. Y ella vino aquí y me conoció con la gente de España. Bueno, tuvimos una gran amistad, tenemos una gran amistad. Y ella me dijo, oye, yo quiero hacer un libro, ¿tú tienes algo que pueda relatar historias, que yo pueda para los jóvenes? Y yo le dije, sí, pero la condición es, yo te doy todos los textos, pero tú usas mis pinturas también. Y dice, pero bueno, en la pintura no está el perrito azteca. Y digo, no, pero yo te autorizo que a todas las pinturas le pongas el perrito azteca. Yo le voy a dar un libro de eso. Hey, y entonces ella me hizo el libro, para cuando cumplí años ahora, me hizo el libro allá. Y me regaló unos cuantos y supongo que ella quiere que yo vaya para allá, pero yo no pienso ir por ahora. Y los prólogos lo hizo la Poniatowski y Eusebio Leal. Sí. Y ella hizo también una parte. Elena Poniatowski, creo que se apellida. Una mujer muy preparada, una mujer muy culta. Lástima que sirvió de palera del nefasto López Obrador. Lástima. El prólogo está en español y en inglés, 37 historias de IFA, pero que tienen que ver también con... Y cuando digo que sirvió de palera, no precisamente que practicó el palo mayombe, sino fue títere de López Obrador. Con los congos, y que tienen toda una enseñanza, o sea, es para jóvenes y todo. Y todas las pinturas, yo le dije, ponle el chico ahí a las pinturas, como ve el chico ahí en estos volantes de ahí. Digo, ponle el chico en las pinturas. Yo te lo autorizo, y entonces todas las pinturas está escondido el perrito azteca. Y está en todo. Yo le voy a enseñar, bueno, le voy a dar un libro, nada más que puedo dar uno. Pero cuando su nana, Isabel, le contaba historias sobre el África o sobre los orishas, en algún momento Natalia Bolívar se llegó a sentir identificada con alguna de esas historias o alguno de esos orishas de las cuales escuchaba la historia. No, yo siempre fui identificada por ella con la cuestión de lo que aquí llamamos vulgarmente las reglas de palo, porque ella era directamente, la familia de ella había venido de la zona del Zaire, Congo, Angola, que era una zona completa, y de la selva de Mayombe. Era su bisabuela. ¿Se identificó con alguna historia? Y yo me identifiqué con todo ese sistema, el cual yo le digo que tengo prenda del siglo XIX. Y es lo que yo... Es increíble cómo Natalia dice que tiene una enganga del siglo XIX. Es increíble. No sé si sea esta que está pasando, que está en imagen. No sé si sea esta. Pero bueno, a ver si ahorita lo dice. Confío enormemente, y la prenda mía me la entregaron al cabo del tiempo y ellos me seleccionaron a mí. Yo nunca me imaginé que me iban a dar una prenda del siglo XIX. Y con nombre, apellido y todo, me dijeron, cuando estés, que sepamos que tú estás dispuesta, te rayas con nosotros. Y ahí estoy rayada yo en la loma del Cusco, que le llamaban en Pinal del Río, una loma muy mágica. Pero no, yo tengo hecho Odúa directo por IFA y todas esas cosas, pero que además Odúa no es antagónico a Mayombe, es lo mismo, porque es muerte también, es muerte, es vida, es todo, y Mayombe es lo mismo.
Y yo el mayor me lo aprendí directo, y le digo directo, con sus verdaderos fundamentos y todo, con ella. Con ella, y después digamos, lo aumenté, los conocimientos con Lidia Cabrera. Que yo trabajé con Lidia Cabrera desde el 54 a 55, ya directo, organizando en el Museo Nacional las salas de arte africano, o sea, de los Yoruba, Arará, Abacuá, Palo. Y yo me pegué a Lidia, porque Lidia Cabrera también era una mujer muy culta y de la alta sociedad, no era cualquier cosa. Y es Raimundo Cabrera, un gran filósofo cubano del siglo XIX, finales del XIX. Y entonces yo tuve la suerte de poder conectarme con ella porque era amiga de la familia. Y ella me dijo, sí, yo te llevo y yo trabajo o sea, tú trabajas conmigo y me ayudas. Yo tenía 19, 20 añitos. ¿Cómo era en su trato Lidia Cabrera? El trato de ella, fabuloso, fue una mujer cultísima, cultísima. Amiga de García Lorca, amiga de todos los grandes escritores españoles, pero no era que era amiga, es que era una mujer muy culta. Y ella se dedicó de lleno lo interesante de Lidia Cabrera, que para usted estudiarnos a nosotros, los cubanos, que aunque digan lo que digan, todos en algún momento hemos tocado puertas, todos. Aunque te diga, no, yo no tengo nada que ver con esto, nada, en un momento dado ha tocado, ha cogido el bejuco, como decimos nosotros, sí, y ha llamado a alguien que lo pueda orientar. El problema es que Lidia era una mujer excepcional, excepcional. Para usted conocer de verdad nuestra cultura africana, de descendencia africana, que ya es cubana, con ascendencia africana, pero es cubana, porque nosotros hemos aportado tanto a estas religiones, que usted no sabe ni tiene imaginación, y eso lo dijo Juan de Abín Bolaí cuando se le tiró a Lázaro Rojo. Sí. Lázaro Rojo es el mejor actuón de Cuba, ¿cierto?, que ya murió, sí, que trabajamos mucho juntos. Él aquí en mi casa con el embajador de Nigeria se le tiró a Lázaro Rojo al piso, porque lo respetó, porque sabía mejor Yoruba que lo que él podía saber, porque tenía un Yoruba perfecto y cantaba Arará perfecto. Entonces imagínense, él cuando vio eso, él pensó que nosotros éramos nada, cualquier cosa, que vinieron de África y que tuvimos esta... No. Eso yo lo presencié porque yo le serví hasta de traductora. Pero, bueno, estaba el embajador de Nigeria, que era mi amigo, pero él cuando llegó aquí se quedó muerto. Y yo dije, esto es... A mí me impactó porque yo le reunía a un grupo de los grandes del Batá aquí, de los grupos estos de verdad, de los 5 o 6 grupos de batalla de fundamento que se hicieron en el siglo XIX, estaban todos aquí. Yo le reuní por petición del embajador de Nigeria un grupo de personas que yo consideraba que podían hablar su propio idioma. Y entonces hubo eso fue en el 90. En el 90. Fue una reunión muy interesante, porque ahí me di cuenta que no se puede hablar de nosotros a la ligera. Y cuando a mí me preguntan, bueno, Natalia, para empezar, la gente que está empezando a estudiar y todo, digo, mira, ustedes tienen que leer 2 autores aquí. Lidia Cabrera, porque es la memoria oral, sí, que es lo interesante. Lidia, siendo una mujer cultísima, usted decía Leguay, y yo venía y decía Hecho, y el otro decía Lekbara, y ella te ponía así como lo decía. Entonces tú decías, caballero, Lekbara será el Leguay igual, o será Hecho, o será qué sé yo. No, ella no te ponía ninguna aclaración. Ella decía, Francisquilla Ibáñez me dijo tal cosa. Recogía el dato tal cual. Ella no le ponía ni puntos ni comas, ni hacía traducciones de lo que ella estaba recibiendo. De hecho... Eso me consta. Ahora, Fernando Ortiz
el científico, Sí. que ya era otra cosa, porque él sí era un científico de esto. Él buscaba el bata, él llegó a buscar los batas a Vietnam. Había bata en Vietnam, hecho con las mismas medidas de los batas de los yorubas. Entonces, él es el científico. Entonces, usted, para poder llegar a unas conclusiones de lo que, no es lo que está pasando ahora, lo que pasó hace 20 años, porque ahora está muy violado, digamos, Muy en muchos distorsionado, conceptos sí. y en muchos criterios. Lo que pasó hace 20, 25, 30 años, tiene que ir a esos dos fundamentos de conocimiento. Sí. ¿Se dan cuenta lo que dijo? No sé en qué año fue esta entrevista. A ver si podemos ver aquí algo. No dice qué año subieron este video. Pero lo que está diciendo Natalia es algo muy importante. Dice que, lo voy a parafrasear, el verdadero conocimiento lo vamos a encontrar 20 años atrás de la fecha en que se hizo esta entrevista. Ella hizo una expresión, algo así, dijo: lo de hoy nada tiene que ver con lo de hace unos años. Y es una realidad. Hoy en día los mayomberos modernos, los charlatanes cubanos y venezolanos son una basura de seres humanos. Son ignorantes, engreídos, sociópatas, psicópatas, y lejos de beneficiar al palo mayombe, a la santería o a Ifá, lo están degradando, lo están perjudicando. Es importante analizar entrevistas antiguas, documentales antiguos, para que nos demos cuenta de cómo se llevaba a cabo estas prácticas de palo mayombe, santería y Ifá. Yo estoy firmemente convencido que aquí en Cabildo Quimbiza, Congo, llevamos esa práctica como era antes, como se practicaba hace 50, 100 años. De verdad lo creo con todo mi corazón. De verdad que qué maravilla. A ver, vamos a ver si puedo recuperar esa parte. A ver, vamos a ver. Porque él sí era un científico de esto. Él buscaba el bata, él llegó a buscar los batas a Vietnam. Había bata en Vietnam, hecho con las mismas medidas de los batas de los yorubas. Entonces, él es el científico. Entonces, usted, para poder llegar a unas conclusiones de lo que, no es lo que está pasando ahora, lo que pasó hace 20 años, porque ahora está muy violado, digamos, Muy en muchos distorsionado, conceptos sí. y en muchos... Dice que lo de ahora está muy distorsionado, violado. criterios. Lo que pasó hace 20, 25, 30 años, tiene que ir a esos dos fundamentos de conocimiento. Sí. Hay que ir a esos 25, 30 años atrás. Si queremos ver la verdadera esencia del palo mayombe, de la santería Ifá, dice que hay que retroceder 25, 30 años atrás de cuando se llevó a cabo esta entrevista. A ver, esta entrevista se llevó a cabo hace 7 años. Y nos dice ya que retrocedamos 25, 30 años atrás para ver el verdadero palo mayombe, la santería e Ifá. Bien, aquí le vamos a parar, vamos a hacer varias cápsulas de media hora para que podamos disfrutar de esta entrevista. Me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Inganga.